Buenas tardes a amigos, a todos los seguidores de las redes sociales, a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa Sin Libreto. Recuerde que estamos en la gran alianza con Don Obed Moreno, comunicador social, periodista, director de www.areapolitica.com y es un fanpage con @areapolítica. Soy su periodista amigo Andrés Henao, estamos en www.noticiastcm.com.co. Nuestra fanpage con @noticiastcm, la gran alianza con el canal local de preferencia de todos los pereiranos, CNC. Después del noticiero a las 8 de la noche, 8:45, entramos nosotros con nuestro programa Sin Libreto. Bueno, feliz lunes, ¿cómo está? Hola Andrés, ¿cómo van las cosas? Muy bien, bien, gracias a Dios, a la expectativa de lo que pase, que anuncia el presidente, mucha especulación hasta cuándo se extiende, si sí o si no, pero activa hoy empezando semana. Este fin de semana e incluso hoy, varios medios digitales o portales, porque ya uno no sabe cuáles son medios, cuáles no son medios, portales digitales, digámoslo así, e incluso también medios reconocidos, han dicho que habría la extensión del aislamiento obligatorio o lo que se ha venido llamando cuarentena, pues que cuarentena ya no queda Nada, no queda ni el 4 ni el 0. Sí, señor. Estamos aquí en Dos Quebradas, muy cerca aquí a su casa, y no sé si la gente que nos esté absolutamente escucha el sonido ambiente. Mucho carro pasar, Mucho la vehículo, avenida Simón Bolívar con trancones 4 de la tarde. Esto está más que reactivado. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué piensa usted? Yo creo, don Obed, que la normalidad paulatina que pretende el gobierno, porque hay sectores, pues la gente que tenía hoy el pico y cédula, entonces empezó a salir a hacer sus actividades, los que trabajan en el sector de la construcción, que en el municipio de Dos Quebradas, La Virginia, Pereira, área metropolitana, son muchas las personas que están en este sector, y me parece que ese monte paula pues ha traído un sinnúmero de personas, yo creo que muy alto, de personas hoy en las calles de los distintos municipios. Se sigue hablando del famoso pico, y ese famoso pico, del que yo pues no entro a hablar porque no soy conocedor de esos temas, ese famoso pico se dice que estaría después de la segunda semana de junio. Es decir, que si esto es así, pues tendrían que continuar con el aislamiento en primera medida, como se ha dicho en algunos espacios, hasta el 6 o 7 de junio y posteriormente hasta finales del mismo mes, de junio. Sí, señor, y ahí entra como ese interrogante, porque la República, Iván Duque, el mes pasado había firmado el decreto que iría más o menos hasta el 6 o 7 del mes de junio. Y hoy la ministra el de la emergencia, y la ministra de Educación a nivel nacional dijo que a partir del 16 de junio saldrían los estudiantes a las vacaciones. Entonces creeríamos que se podría ir posiblemente hasta el 6 o 7, la próloga, de ahí hay otra hasta el 16 y ahí ya entrarían a vacaciones, empalmarían como las vacaciones de esos 15 días de los colegios. Es lo que se especula y lo que creeríamos porque no hay claridad por parte del gobierno. Pero sí es preocupante. Bueno, se anuncia esta semana de que continuamos hasta el 6 de junio y se abrirían otros posiblemente. Se anunciaría porque la Presidencia de la República hasta el mediodía, en sus medios de comunicación oficiales, dice que son fake news. Las han dicho que dicen que son fake news, pero tanto, ¿cómo es que dice? Tanto... Llega el agua al cántaro hasta que por fin revienta. Exactamente. Entonces hay que esperar porque según entendemos hay unas filtraciones de información, incluso de parte de la Casa de Nariño o de algunos allegados al presidente con algunos medios de comunicación a nivel nacional por la famosa chiva. Bueno, es un tema muy delicado y ahí es donde hace falta la claridad y la comunicación oportuna y directa. Yo creería que no es de hablar todos los días el presidente, sino de ser más puntual y concreto al momento de decir. Por ejemplo, el tema de cuanto a lo que dice el Ministerio de Salud, el tapabocas y los guantes. Mi esposa llevó a nuestro hijo a vacunar el día sábado y cuando fue a entrar a la EPS le dijeron, necesitamos que se quite los guantes que son el principal foco de contaminación. Los guantes no los utilice para nada. Los hizo encantada la IPS para poder hacer la vacunación, entonces ahí es donde uno no entiende. Pues, y usted va a un supermercado y le dicen que necesita los guantes, que sin guantes no lo dejan entrar. Pues es que se queda uno hasta sin saber hasta qué punto tratar de entender o de creer las informaciones, incluso de los mismos organismos oficiales. Porque leía yo una nota del diario El Clarín en Argentina, un diario muy importante, donde hablaban con alguien de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y ese alguien decía que desde
desde la OMS aún no habían determinado si este virus, el coronavirus, sí era capaz de quedarse en superficies, en objetos, es decir, si era un conducto para podernos contaminar. Entonces, incluso ellos mismos a hoy no tienen o no tendrían esa información clara, como no la tienen, decía también esa misma persona, es experto de la OMS, como no la tienen con otro sinnúmero de virus, que vienen estudiando incluso hace más de 50 años. Entonces, esto es muy complejo. Lo cierto es que hay que esperar, porque estamos en vivo y en directo a través de TCM, en enlace con Área Política, también va a ser el enlace CNC Pereira, y hay quienes nos van a estar viendo 8:45 de la noche. Sí, señor. Y quizás a esa hora ya haya noticias. Claro, en la locución del señor presidente. El presidente Iván Duque salió a decir algo. Yo creería que él lo dejaría para el jueves, ya esperando el pico de que llegue el momento de que se termine el próximo 25, y entonces lo dejaría para esos días, creería yo. Lo que sí hubo claridad fue en el municipio de Dos Quebradas. En horas de la mañana me llegó el comunicado de prensa donde hablaban de 2 nuevos casos en el municipio industrial, y del 60%, del 100% de los casos tienen que ver con personas que residen en el municipio de Dos Quebradas, pero trabajan en el municipio de Pereira y eran funcionarios de la clínica Los Rosales. Entonces Dos Quebradas hace como esa claridad que el 100% de los casos que maneja el municipio industrial, el 60% provienen de personas que elaboran en Pereira, y entonces son como casos importados. Ahí queda pues 2 nuevos casos en el municipio industrial en el día de hoy, y continúan a la espera de que lo que usted dice, la curva, pero hay una expectativa muy grande porque uno escucha a las personas que manejan el tema, los epidemiólogos, y dicen que esa curva se viene a reflejar, son 8 o 15 días después de que empiezan estos desmontes graduales. O sea que eso vendríamos a conocerlo en julio. En julio más o menos, con los resultados de si sirvió o no sirvió, o si fue negativo o positivo el impacto del desmonte gradual. Habla usted de Dos Quebradas y justamente estamos en el municipio industrial, y recuerdo mucho el Hospital Santa Mónica, porque leía esta mañana un informe que sacó Caracol Radio con la Contraloría Departamental, donde alertan sobre investigación de contratos por más de 4.000 millones de pesos. No estoy hablando solo del hospital, sino que habría unos contratos del hospital y de otra serie de entidades a nivel departamental por la presunta desviación de dineros, o dineros para lo que no debería ser. Vamos a esperar en qué resultan todas estas investigaciones. Esperemos que den resultados, porque investigan, anuncian y llega la hora de la verdad y nada pasó, nadie vio nada, y todo se lo llevó, se vuelve como el virus. Todos le tenemos miedo al coronavirus, pero no lo conocemos ni lo vemos. Así se vuelven los organismos de control. Todo el mundo le teme a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, pero no actúan ni hacen nada, tristemente. Pues hay quienes dicen que están esperando a que baje un poco la marea con el coronavirus, para que la Fiscalía aquí en Dos Quebradas entre a actuar, y que podría haber 1 o 2 capturas importantes con casos relacionados de corrupción que se vivió el año pasado o en el periodo pasado. En el gobierno de Fernando Muñoz. Bueno, pues continúan esos coletazos de la política, y tristemente ese tema de corrupción que carcome las arcas del departamento, de los municipios, pero hoy, como usted bien lo dice, Obed, todo está concentrado en lo que tiene que ver con el COVID-19. Cómo adelantan las cosas, y veía yo el fin de semana noticias donde se pedía y se le exigía a las bancas por parte del gobierno nacional que unos horarios, que si no estaba trabajando las 8 horas, que atendieran los sábados, que si estaban trabajando las 8 horas continuas, abrieran el mayor número de sucursales que pudieran, pero ellos vienen trabajando al 100% en todos los horarios, con todo el personal. Ellos no, con ellos es imposible. Ellos trabajan de lunes a sábado. Sí, señor. Algunos, ¿no? Trabajan los sábados. Pero ellos, para mandar el mensaje a los deudores, no importa que sea domingo, no importa que sea festivo. Ahí aprovechamos la motocicleta, no sé qué tipo de controles se están haciendo, me han colocado los seguidores y muchas personas, hasta personas que se desplazaron hasta el aeropuerto de Cali para salir en un vuelo humanitario en el día de hoy, que no habían retenes, que no habían controles, y muchas personas en el municipio de Dos Quebradas y en este sector donde estamos, que es cerca al Rompoy de Postobón, donde se vienen adelantando las obras, altas horas de la noche, los piques clandestinos, continúan las motocicletas a alta velocidad, nadie controla, nadie dice nada, mejor dicho, como el alcalde de Dos Quebradas, nadie lo ve. ¿Cómo es que llama? Jorge Diego Ramos Castaño. Sí, se desapareció el alcalde del municipio de Dos Quebradas, por ahí se vieron unas foticos
entregando ayudas, pero no fue con ese brillo que tenía en el primer gobierno, con esa ayuda a las personas. Muchas críticas, don Obed Moreno, a personas que dicen, y tengo los WhatsApp, de que están seleccionando en los barrios a los líderes y que ellos se defiendan con lo poquito o nada que les están mandando. ¿Dónde está quedando la plata? Y del hay Estado? muchas quejas con algunos de los mercados que han entregado acá en el municipio de Dos Quebradas. Sí, señor. Incluso nos han llegado fotografías. Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros, por responsabilidad, tratamos de no publicar cuánta cosa nos llega, sino de primero investigar y primero tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Hablan también de que en Pereira el alcalde Carlos Maya anda desaparecido. Hablan algunos. Está en cuarentena. Pero anoche salió en su cuenta de Twitter y lanzó una propuesta muy interesante que podría, digamos, de cierta manera reactivar o dinamizar aquí la economía. ¿Cuál es esa propuesta? Está en torno al fútbol profesional colombiano, y es que tanto Pereira como Armenia se postulan como sede regional para disputar el campeonato de fútbol profesional colombiano, que aún no se sabe cómo lo vayan a hacer, pero en el momento en que se reactive, porque hay una de las propuestas que es hacerlo por zonas. Una de esas zonas sería el eje cafetero. Entonces sería muy importante también para la región, y en el caso de Pereira, poder tener equipos aquí importantes. Así la gente no puede ir al estadio, pero se reactiva el tema hotelero. Claro, el tema del transporte. Sí, señor. La alimentación. El tema de alimentación. Sería sí. Muy interesante esa propuesta. ¿Usted cómo la vio? Don Obed, muy bien preocupante el torneo de la B. Escuchaba al presidente del Real Cartagena, donde decía que varios equipos donde él es vocero, que se habían venido reuniendo, aproximadamente 5 equipos, quedarían por fuera del torneo porque no tienen la capacidad económica, ni en estos momentos ven cómo poder solventar el fútbol profesional de la B para reactivar sus entrenamientos y reactivar las nóminas de sus equipos. Y es que primero, digamos, la preocupación está por el orden de los equipos de la primera A, a los cuales, digamos, regresó el Deportivo Pereira. Sí, señor. A jugar ese campeonato. Por ahora están enfocando esos esfuerzos para llegar a un buen término en cuanto a protocolos de bioseguridad, saber cómo se va a jugar, en dónde, bajo qué condiciones, porque además recordemos que el fútbol profesional colombiano tiene unos cupos internacionales. ¿Y eso qué significa? Réditos. Todo es billete. Todo entonces, de todas maneras, me parece muy importante esa propuesta que lanzó el alcalde de Pereira, Carlos Maya, y ojalá que, si eso se da, va a ser muy importante para la ciudad y para todo el eje cafetero. Usted, que es amante del fútbol y estuvo pendiente durante el fin de semana, escuchaba en canales internacionales donde más de 8 jugadores leccionados por el reanudar los torneos internacionales, y entonces decían los técnicos o los preparadores que pudo haber sido falta de un poco más de tiempo de preparación, que tiene que ver con el hacinamiento en lo que estuvieron los jugadores, y eso es bueno para tenerlo en cuenta en las evaluaciones que hay que hacerlo para el fútbol colombiano. Por supuesto, es que, y eso lo han tenido en cuenta en Europa, aunque pues de todas maneras no con los tiempos que corresponden, porque ellos prácticamente entrar a hacer una temporada y una pretemporada por tiempos, digamos, que como mínimo debe ser 6 semanas. 6 semanas. Y es complicado. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia se está hablando de que el fútbol posiblemente regresaría, si se dan las condiciones, a jugarse en septiembre. Estamos a 3 meses, 4 meses. A 4 meses aún. Esperaremos cómo sea, pero va a ser muy importante todas estas experiencias que haya en Europa, como ya en Alemania se reactivó el fútbol profesional el fin de semana. En junio se reactivan otras ligas importantes, España, Italia. Va a ser muy importante tener en cuenta cómo reactivan esos protocolos y también el tema de la preparación. Señor, se nos acaba el tiempo. Bueno, a todos los amigos y seguidores, agradecerles. Muy fría las celebraciones de los goles, muy bonitos goles. Estuve viendo el fin de semana, pero muy tristeza ver escenarios deportivos tan bonitos y solos y desolados. Feliz tarde para todos, feliz noche para los amigos del canal local CNC. Pero hubo en un partido, incluso hubo críticas porque unos jugadores se abrazaron, y aunque no está prohibido, porque solo es una recomendación, no es que los jugadores no se puedan abrazar, porque de todas maneras los jugadores van a tener roces dentro del partido. Claro. Es una recomendación, más no por eso van a ser sancionados, pero sí hubo críticas en el fútbol alemán en ese sentido. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía.